Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Proyecto Grado. En esta oportunidad, capítulo 16. Va a ser un capítulo más corto porque vamos a referirnos a las definiciones y reglas generales del título 19 de las tutelas y curaduría en general. Bueno, ¿qué se puede decir de las tutelas y las curadurías? Son cargos que se le entregan a, o sea, un deber, un cargo que se le entrega a ciertas personas para hacerse cargo de otras que no pueden hacerse cargo de sí mismas. Ya, en Chile la institución ha sufrido dos modificaciones legales de importancia. El año 34 y los nerfearon, o sea, les bajaron mucho sus atribuciones. Básicamente es muy común escuchar que los abuelos de esa época, o sea, la gente que vivió en los 30, los 40, que por cualquier motivo se volvió huérfana o lo que fuese, es muy común escuchar que lo perdieron todo o le robaron todo. Porque pasaba eso. O sea, no solo estaba la desprotección de los hijos ilegítimos naturales, sino que también estaba la desprotección de que los curadores, los tutores tenían mucho poder y era muy fácil arrebatarle bienes a los huérfanos, ¿ya? Por tanto, eso en el año 34, el año 40, se nerfearon estas instituciones, se les quitó poder y, bueno, después sufrieron un par de modificaciones en el 89, cuando se igualaron las condiciones entre ciertas condiciones entre el hombre y la mujer para poder hacerse cargo de los menores. Antes siempre este cargo estaban como a favor de un pariente masculino o lo que fuese, ¿ya? Por tanto, estamos ante una institución que ha perdido cierta parte de su vigencia práctica, porque ya no, los niños ya no son huérfanos tan rápido, la gente vive más. Eh, pero sí, la mayor aplicación práctica es para los temas de las demencias. La gente sigue enfermándose, la gente sigue y demás. Generalmente hay que hacerse cargo de parientes que caen en demencia tanto bueno, por enfermedades mentales o pueden caer en demencia también por, no sé, abusos de drogas o lo que fuese, enfermedades degenerativas, ¿ya? Entonces, eh, la aplicación práctica, por lo general, la gente necesita hacer el trámite de curaduría, no tanto porque se tenga que hacer cargo de bienes de tanta importancia, sino que muchas veces para cobrar las pensiones asociadas a las leyes de discapacidad requieren tener tramitado bueno, la curaduría respectiva, ¿ya? Entonces, se ve, por ejemplo, cuando los niños son dementes, que los padres, como son representantes legales, no lo hacen, pero el chico al pasar a los 18 o 19 ya necesitan empezar a tramitar la curaduría de forma oficial para poder cobrar las pensiones, o para poder derivar al pariente a alguna institución. ¿Mm? Em, lo otro que les puedo contar, la ley de discapacidad en Chile exige un 60% de discapacidad en distintos factores. Generalmente la gente que está en estas situaciones hay gente que ni siquiera tiene noción de dónde está parada, etcétera. Ni siquiera, generalmente en la entrevista ni siquiera tienen noción de qué día es, no tienen noción como de la situación general, sino que simplemente en la edad mental de un niño de 4 o 5 años o incluso menos. Ya, bueno, después de esa introducción vamos a entrar. Título 19 de las tutelas y curaduría en general. Las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos o administrar competentemente sus negocios y que no se hallan bajo potestad de padre o madre que pueda darles la protección debida. Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores o curadores y generalmente guardadores. Ya. O sea, personas que no pueden hacerse cargo de sí mismos o que no pueden administrar sus negocios de forma competente. ¿Ya? Y que no están sujetos a patria potestad. Eso se le da a un tutor, un curador o un guardador. ¿Ya? 339. Las disposiciones de este título y de los dos siguientes están sujetas a las modificaciones y excepciones que se expresarán en los títulos especiales de la tutela y de cada especie de curaduría. Ya. Cada especie de curaduría, para lo que sea,
tiene modificaciones que afectan las reglas generales, por tanto hay que estar a cada estatuto para ver qué reglas aplican, ¿ya? Dependiendo si es disipación, si es demencia, si es un niño, etcétera. 340. Las tutelas y las curadurías generales se extienden no solo a los bienes, sino que a las personas de los individuos sometidos a ellas. Ya, el curador general se hace cargo de todo, no solo los bienes, también de la persona en sí, ¿ya? Están sujetos a tutela los impúberes. Están sujetos a curaduría general los menores adultos, los que por prodigalidad o demencia han sido puestos en entredicho a administrar sus bienes, y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. Ya. Entonces, tutela los. Están sujetos a tutela los impúberes, o sea, los menores varones menores de, dos, de 14 y las niñas menores de 12. Y los menores adultos están sujetos a curaduría general, tanto así como los pródigos y los dementes. ¿Ya? Y los sordos y sordomudos que no pueden darse entender claramente. Esos están sujetos a curaduría general, los otros a tutela. ¿Ya? 343. Se llaman curadores de bienes los que se dan a los bienes del ausente, a la herencia yacente y a los derechos eventuales del que está por nacer. Ya. Hay un tipo de curador que es el curador de bienes que se hace cargo de personas o que están ausentes o una herencia que está disponible para ser reclamada o, bueno, o un fetito que van a hacer. ¿Ya? O que podrían no ser, por eso es derecho eventual. 344. Se llaman curadores adjuntos los que se dan en ciertos casos a las personas que están bajo potestad de padre o madre o bajo tutela o curaduría general para que ejerzan una administración separada. Bueno, hay curadores adjuntos que se van a entregar para administrar solo una parte de los negocios de una persona que ya está sujeta a patria potestad o ya está sujeta a otra curaduría. Generalmente cuando son negocios demasiado complicados, por ejemplo, si un niño le da una empresa, probablemente va a necesitar más de un curador, por ejemplo, porque es un negocio muy complicado de manejar, entonces quizás va a necesitar varias personas a cargo. Por ejemplo, un huérfano Rockefeller quizás va a necesitar muchos curadores. ¿Mm? 344, o sea, eso ya lo vi. 345, curador especial es el que se nombra para un negocio particular. ¿Ya? Podría ser que se nombre a uno en especial para un negocio en particular. 346. Los individuos sujetos de tutela o curaduría se llaman pupilos. Hola pupilo. O sea, si estás sujeto a curaduría te llamas pupilo. Ya. 347. Podrían colocarse bajo una misma tutela o curaduría dos o más individuos con tal que haya entre ellos indivisión de patrimonio. Divididos los patrimonios, se considerarán tantas tutelas o curadurías como patrimonios distintos, aunque las ejerza una misma persona. Una misma tutela o curaduría puede ser ejercida conjuntamente por dos o más tutores o curadores. Ya, o sea, dos personas pueden tener un solo curador en la medida que su patrimonio no estén separados. Por ejemplo, podría ser un matrimonio de menores de edad, podrían tener un curador. ¿No? Y no sé. Bueno, pero el caso en que hayan patrimonios, una comunidad podría estar sujeta a un curador, por ejemplo. Comunero. Mm, Una sociedad podría estar sujeta a un. Bueno, en fin. 348. No se puede dar tutor ni curador general al que está bajo la patria potestad, salvo que ésta se suspenda en alguno de los casos enumerados en el artículo 267, con la inhabilidad moral de los padres y eso. O su ausencia, o su demencia. Ya. Se dará curador adjunto al hijo cuando el padre o la madre son privados de la administración de los bienes o de alguna parte de ellos, según el 251. Y el 251 te manda el 254. Claro, se da curado general en caso de que quieran venderse bienes hereditarios como del menor y qué sé yo, y tiene que intervenir un curador. Y en cuanto a su peculio profesional, y lo maneja él.
lo maneja él o necesitará un curador dependiendo de la situación. Ya. Mm, 349. Se dará curador a los cónyuges en los mismos casos en que si fueran solteros necesitarán de un curador para la administración de sus bienes. Ya. 350. Generalmente no se puede dar tutor ni curador al que ya lo tiene, solo podrá dársele curador adjunto en los casos que la ley designa. ¿Ya? 351. Si el tutor o curador, alegando la excesiva complicación de los negocios del pupilo y su insuficiencia para administrarlos cumplidamente, pidiere que se le agregara un curador, podrá el juez acceder habiendo oído sobre ello los parientes del pupilo y el respectivo defensor. El juez dividirá entonces la administración de modo que más convenientemente le parezca. 352. Si al que se halla bajo tutela o curaduría se hiciera una donación, herencia o legado con la precisa condición de que los bienes comprendidos en la donación, herencia o legado se administren por una persona que el donante o testador designa, se accederá a los deseos de estos a menos que oído los parientes y el respectivo defensor apareciera que conviene más al pupilo repudiar la donación, herencia o legado que aceptaron esos términos. Ya. Si se acepta la donación, herencia o legado y el donante o testador no hubiera designado a la persona o la que ha sido designada no fuera idónea, hará el magistrado la designación. Ya. Entonces, si es el deseo del donante o el heredero, el testador, provoca que se está designado que el curador de la persona no puede hacerse cargo de su negocio, o se designa a la persona que el testador quiso, o si no, la gente que está, los parientes y otras personas, y creen que no es conveniente, se repudia o se designa otra. O sea, si se hace una designación sin dar nombre, dice no quiero que sea no quiero que sea el curador el que se haga cargo, pero no designa a una persona en particular. En ese caso el magistrado tiene que designar al curador para ese negocio en particular. ¿Ya? En 353. Las tutelas o curadurías pueden ser testamentarias, legítimas o dativas. Son testamentarias las que se constituyen por acto testamentario, legítimas las que se confieren por ley a los parientes o cónyuges del pupilo, y dativas las que confiere el magistrado. A ver. Sigue las reglas de la guarda testamentaria las que se confieren por acto entre vivos según el artículo 360. Claro, que una donación entre vivos, ahí se puede hacer una de ese tipo. Entonces hay tres tipos de curaduría o tutela, como las testamentarias, las legítimas o las dativas. Las legítimas son las que se dan por ley, las dativas las confiere el magistrado. Las testamentarias son las que se hacen por testamento, aunque también hay un tipo de testamentaria que es la que se hace por donación entre hijos. Ya, así que son tres tipos de curaduría. Bueno, yo creo que me voy a extender un poquito voy a avanzar un poquito con la tutela o curaduría testamentaria, ya que es uno de los tres tipos de curadurías que pueden haber, que son las que se designan por testamento o por acto entre vivos. Y ahí tienen sus reglas especiales. ¿Ya? Y va del 354 al 365. ¿Ya? Ya. De la tutela o curaduría testamentaria, 354. El padre o madre puede nombrar tutor por testamento no solo a los hijos nacidos, sino al que se halla todavía en el vientre materno para el caso de que nazca vivo. ¿Ya? 355. Puede asimismo nombrar curador por testamento a los menores adultos y a los adultos de cualquier edad que se hallen en estado de demencia o son sordos o sordomudos que no entienden ni se dan a entender claramente. Ya, cualquiera que ya esté demente, cualquiera que ya necesita un curador se le puede designar por testamento, o sea, a los menores adultos, a los adultos que estén en demencia o sordos o sordomudos que no se van a entender claramente. A esas tres personas se les puede designar por testamento un curador, ¿ya? 356. Puede asimismo nombrar curador por testamento para la defensa de los derechos eventuales del hijo que está por nacer. Bueno, no hay mucho que decir, se le puede designar un curador a una persona
que está por nacer. 357. Carecerá de los derechos que se le confieren por los artículos precedentes el padre o madre que ha sido privado de la patria potestad por decreto del juez según el artículo 71 o que por mala administración haya sido removido judicialmente de la guarda del hijo. También carecerá de estos derechos el padre o madre cuando la filiación ha sido determinada judicialmente contra su posición. Ya. Si un padre está privado de su patria potestad por mala conducta, por sentencia o por inhabilidad moral, no puede designar curador. Pierde su, pierde su capacidad para hacerlo. Se entiende que no le interesa. Supongo yo que lo que entiende el artículo es que en ese caso el padre que está condenado por esas conductas no tiene interés en el bienestar del hijo, por tanto no se le tiene por qué escuchar. Así de simple. O sea, acá arrepentimiento último minuto, cero. O sea, ya la cagó, no se le va a tener en cuenta. Ese tipo de cosas. 358. Si tanto el padre como la madre han nombrado guardador por testamento, se atenderá en primer lugar el nombramiento realizado por aquel de los padres que ejercía la patria potestad del hijo. Lógico. Bueno, este artículo ha sido modificado varias veces, quizás que decía el original. 359. Estos son artículos que se modificaron en el 34 y después se modificó a su vez el 89. Por tanto, un artículo que se creó hace muy poco. ¿Ya? 359. Si no fuera posible aplicar la regla del artículo anterior, se aplicarán a los guardadores nombrados por el testamento del padre y de la madre las reglas del artículo 361 a 363. Bueno, en ese caso, si se nombraran varios, como que se designan varios. Si es que, no sé, si es que ninguno de los dos padres hubiese tenido, bueno, la patria potestad, pero designaron guardadores como, bueno, podrían a los dos a la vez designar, pero para efectos prácticos eso es como sería muy difícil de ver, que mueran a la vez los dos padres y, bueno, y que ninguno de ellos haya tenido la patria potestad, como en esta época ya no se ve eso. 360. No obstante lo dispuesto en el artículo 357, el padre, la madre y cualquier otra persona podrán nombrar un curador por testamento o por acto entre vivos cuando donen o dejen al pupilo alguna parte de sus bienes que no se les deba a título de legítima. Esta curaduría se limitará a los bienes que se donan o dejan al pupilo. ¿Ya? Por tanto, si el padre y la madre dejan bienes a sus hijos sin que sean los bienes de sus legítimos, o sea, son bienes que pueden donar, en ese caso se les puede designar un curador para esos bienes en específico. Efectos prácticos esto no se ve mucho, salvo que sea una persona muy millonaria y en ese caso ahora se están ocupando las modas actuales, crear personas jurídicas de papel que supuestamente son asociaciones familiares y con esas asociaciones familiares a su vez administran bienes y esos bienes los usan los familiares de forma indistinta por temas tributarios. Así que estos artículos ya no se ven mucho. No se ve mucho este artículo porque ya bueno, la regulación comercial actual como que permite y tributaria permite ocupar otros mecanismos más ágiles para esto. Así que como que esto no se ve, no lo van a ver mucho en la vida básicamente porque la ley de como la donación clásica requiere pagar una cantidad de impuestos que no es menor. Entonces como que generalmente no se ocupa. Está fuera está fuera del uso común la normativa. Ya. 361. Podrán nombrarse por testamento dos o más curadores o tutores que ejerzan simultáneamente la guarda. Y el Estado tendrá la facultad de dividir entre ellos la administración. 362. Si hubiere varios pupilos y los dividiera el testador entre los tutores o curadores nombrados, todos estos ejercerán en consumo de la curaduría mientras el patrimonio permanezca indiviso y dividido el patrimonio se dividiría entre ellos por el mismo hecho de la guarda y serán independientes entre sí. Ya, bueno. Mientras la masa de bienes esté indivisa, como que un guardador, si hay más de un guardador, se administran entre todos lo mismo. Y cuando se hace la división de bienes y de niños, como que cada uno se hace cargo del suyo. ¿Ya? Pero el cuidado de la persona de cada pupilo tocará exclusivamente a su respectivo tutor o curador aún durante la indivisión del patrimonio. Ya. Ahora sí que los curadores de menores, por ejemplo, los tutores tienen cargo tanto los bienes como la persona.
Por tanto, parte que el cuidado de la persona, cada tutor tiene a su propio niño, pero si fueran varios, administran de consumo los bienes, pero cada uno se hace cargo de su respectivo niño. ¿Ya? 363. Si el testador nombra varios tutores o curadores que ejerzan de consumo la tutela o curaduría y no dividir entre ellos las funciones, podrá el juez, oído de los parientes del pupilo, confiarla a uno de los nombrados o al número de ellos que estimare suficiente. Y en este segundo caso, dividirla como mejor convenga para la seguridad de los intereses del pupilo. Ya. El testador designa varios curadores, pero no divide no divide los bienes ni divide quién se hace cargo de cada niño. Entonces ahí el juez puede, si oye a los parientes, puede como hacer las divisiones que le estime pertinente de funciones. Para el código, en estos casos, la división de funciones es más eficiente que todos se hagan cargo de una cosa. O sea, el código en estas materias sigue fervientemente la teoría de que muchas manos arruinan el pastel. O sea, para el código lo mejor es la división de funciones, que cada cual se haga cargo de cierta cosa. Pero a la vez dan la opción al juez de escuchar a los parientes para hacerse una idea de qué sería lo mejor. Pero como que se intuye que para estas cosas el código cree la división de funciones. ¿Ya? 364. Podrán asimismo nombrarse por testamento varios tutores o curadores que se sustituyan o sucedan uno a otro y establecer la sustitución o sucesión para un caso particular. Se aplicará a los demás en que falte el tutor o curador, a menos que manifiestamente aparezca que el testador ha querido limitar la sustitución o sucesión al caso o casos designados. Bueno, regla general del testamento. En el plazo, bueno, en fin, no hay mucho que decir de eso. 365. La tutela y curadurías testamentarias admiten condición suspensiva y resolutoria y señalamiento de día cierto en que principio no o expiren. Ya. Se puede sujetar a condición. Hasta tal día, en caso de tal cosa, en caso de que no pase tal cosa. Ya. Puede ser. Así que bueno, dejamos la curaduría testamentaria hasta ahí. Título más. Sabes que voy a terminar el título hoy día porque no quiero avanzar esta cuestión. Así que quedan un par de artículos para llegar al título 20, así que voy a avanzar hasta el título 20, ¿ya? Número 3. De la tutela o curaduría legítima. Tiene lugar la guarda legítima cuando falta o expira la testamentaria. Tiene lugar especialmente cuando es emancipado el menor y cuando se suspende la patria potestad por decreto del juez. ¿Ya? O sea, esta se va a aplicar cuando, cuando falta o expira un tutor legítimo, o sea, un tutor testamentario, y ahí tiene que, cuando se suspende la patria potestad y cuando se emancipa el menor. ¿Ya? Acuérdense que la emancipación del menor es cuando se le priva a los padres de su patria potestad por diversos motivos, pero el chico sigue siendo menor, por tanto hay que designarle un guardador. ¿Ya? Y cuando se suspende la patria potestad o cuando se emancipa un menor. ¿Ya? Ahí dice 367. Los llamados a la tutela o curaduría legítima son en general, primeramente el padre del pupilo, en segundo lugar la madre, en tercer lugar los demás ascendientes de uno y otro sexo, en cuarto lugar los hermanos de uno y otro sexo del pupilo y los hermanos de uno y otro sexo los ascendientes del pupilo. Si no hubiera lugar la tutela o curaduría del padre o madre, el juez oído de los parientes del pupilo elegirá entre los demás ascendientes y a falta de ascendientes entre los colaterales aquí designado la persona que le pareciera más apta y que mejor seguridad es presentar y podrá también, se lo estimaré conveniente, elegir más de una y dividir entre ellas las funciones. Ya, no hay testamento, el menor requiere un nuevo tutor, por tanto, dentro de la familia se le podría designar uno según la relación que está acá, que es el padre, la madre, los ascendientes de otro sexo, hermanos de uno y otro sexo, el pupilo. Ya, este artículo está desfasadito con lo que pasó en 2013, no lo modificaron. Pero en ese caso sería que ambos padres faltaran o estuvieran incapacitados, ¿ya? Y después vienen los ascendientes, los hermanos, los parientes de los hermanos y así, ¿ya? Y el juez puede designar que estime pertinente, ¿ya? 368. Es llamado a la guarda legítima del hijo no concebido ni nacido durante el matrimonio, el padre o madre que primero la haya reconocido, y si ambos la han reconocido un tiempo, el padre.
Este llamamiento podrá fin a la guarda en que se hallar el hijo que es reconocido, salvo el caso de inhabilidad o legítima excusa del que según el inciso anterior es llamado a ejercerla. Si la filiación no ha sido determinada o si la filiación ha sido establecida judicialmente contra la oposición del padre o madre, la guarda del hijo será dativa. Esta cuestión está desfasada. El 13 y 8 está desfasado con lo que está particularmente derogado con lo que designó la modificación de 2013. ¿Sabéis que voy a buscar en San Google? Porque a lo mejor tengo desfasado el artículo, pero esta cuestión está. Se les olvidó modificarlo en la modificación de 2013. ¿Ya? Entonces está desfasadito con lo que se reguló en 2013. Bueno. Entonces dice, es llamado a la guarda legítima del hijo no concebido ni nacido durante el matrimonio, el padre que primero haya reconocido. Y siempre lo reconoció un tiempo. ¿No? Ujú. Ya. A ver, tenemos entonces. Es el mismo. Esta cuestión se le olvidó modificarlo ya. Es llamado a la guarda legítima del hijo no concebido ni nacido durante el matrimonio. Ya. Ya, esto está regulando el caso de que un hijo esté bajo guarda. Ya. Ya. Entonces, generalmente sería el padre o la madre quien tiene la guarda, y si ambos lo reconocen, el padre, y si es contraposición es dativo, ya. Pero esta cuestión está desfasada. Está desfasada con la nueva articulación. Esto artículo está desfasado. Ya, listo. 369. Si continuando el pupilaje cesar en su cargo el guardador legítimo, será reemplazado por otro de la misma especie. Ya, 4. De la tutela o curaduría dativa. A falta de otra tutela o curaduría, tiene lugar la dativa. Cuando se retarda por cualquier causa el discernimiento de una tutela o una curaduría, durante ella sobreviene un embarazo que por algún tiempo impida al tutor o curador seguir ejerciéndola, se dará por el magistrado tutor o curador interino para mientras dure el retardo del impedimento. Pero si ve otro tutor o curador que puede suplir la falta, o si se tratare de nombrar un tutor o curador que suceda al que actualmente desempeña la tutela o curaduría y puede este continuar en ella algún tiempo, no tendrá lugar el nombramiento del interino. El magistrado para la elección de tutor o curador dativo deberá oír a los parientes del pupilo y pondrá, en caso necesario, nombrar dos más y dividir entre ellos las funciones, como en el caso del artículo 363. Si hubiera tu curador adjunto, podrá el juez preferirle para la tutela o curaduría dativa. Ya. En ese caso, el juez puede designar a quien se le ocurra. O sea, ya si a falta de los demás curadores, el juez puede designar a la persona que estime idónea. Ya. Y eso está acá. El juez puede designar a la persona que estime. Ya con eso terminamos el artículo 19, cuya aplicación práctica actualmente no es mucha, pero es bueno tener una pinceladita de la cuestión, pero no el uso como práctico no mucho, no hace mucho. Bueno, em, para seguir con los artículos antiguos, para finalizar voy a leer el título 13 antiguo,
que era de las obligaciones y derechos entre los padres y los hijos naturales, ¿ya? Entonces, 276. Las obligaciones de los hijos legítimos para con sus padres, expresadas en los artículos 219 y 220, se extienden al hijo natural con respecto al padre o madre que le haya reconocido con las formalidades legales y si ambos lo han reconocido de este modo, estará especialmente sometido al padre. ¿Ya? Y las obligaciones del 219 y el 220 eran... deben respeto y obediencia y cuidar de ellos en su ancianía. Esos son los deberes que tiene un hijo natural con sus padres. O tenía, o tienen. Dudo que los hijos naturales todavía tengan padres vivos. Y, o sea, deben quedar los que nacieron en el año 98, puede que todavía tengan padres vivos. Mm, ya. 277. Ha obligado a cuidar person Es obligado a cuidar personalmente de los hijos naturales el padre o madre que lo haya reconocido en los mismos términos que lo sería el padre o madre legítimo según el 222. Lo dispuesto en los artículos 223, 224, 225, 226 y 227 respecto de los cónyuges divorciados se aplica a los padres naturales. Pero la persona casada no podrá tener a un hijo natural en su casa sin el consentimiento de su mujer o marido. Ya. El hijo natural tenía una vocación media guachística, o sea que si el padre se casaba de nuevo, el cabro chico podía quedar varando por ahí porque la otra persona podía perfectamente expulsarlo, o sea, decir, no, a mi casa no entra este hijo natural, porque no es de la familia legítima. Así que, 279. Incumben al padre o madre que ha reconocido al hijo natural los gastos de su crianza y educación. Se incluirán en esta por lo menos la enseñanza primaria y el aprendizaje de una profesión y oficio. Si ambos padres les han reconocido, realizarán juego en caso necesario en lo que cada uno de ellos, según sus facultades y circunstancias, deba contribuir para la crianza y educación de su hijo. El inciso 3 del artículo 228 es aplicable a los bienes de los hijos naturales. Son igualmente aplicables a los padres e hijos naturales las disposiciones de los artículos 229, 230, 232 hasta el 239 inclusive. Tienen casi las mismas obligaciones que un hijo legítimo. ¿Ya? Bueno, eso sería la lectura del hijo natural. Bueno, no era casi como un era casi como un hijo legítimo, pero con la diferencia de que se les podía sacar en caso de, bueno, ya saben, en caso de matrimonio podían ser expulsados y siempre iban a tenían menos derechos que los, menos privilegios que los hijos legítimos. Bueno, así que con eso termino la cápsula de hoy. Eh, no sé mucho que decir de esto articulado, que aplicación práctica de estos artículos en la actualidad poca. Uno se podría topar sí con ellos en cierto en cierto momento, así que bueno, para la próxima cápsula el título 20 que habla de las formalidades de cómo se tiene un curador. Así que hasta luego.